Estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial de Unidos por la Libertad y el Trabajo, Héctor Gay. Buen día, Héctor. Martín Levin te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto, Martín. Buen día. Muchas gracias. Muy bien. Buen día. Bueno, hay muchos temas para hablar con vos, Héctor, para aprovechar tus conocimientos, no solamente de la ciudad, sino de este nuevo rol que estás haciendo desde hace un tiempito. Y tiene que ver con, más que nada, Bahía Blanca, su relación con la sección y demás. Más que nada con lo que tiene que ver con la crisis del campo. Si es real que los distritos del sur de nuestra provincia están perdiendo habitantes por la crisis del campo. Sí, es real y no es un proceso nuevo, porque los datos más concretos a los que podemos apelar son los últimos censos, y los últimos dos están indicando esa tendencia, lo cual habla a las claras de una crisis que ha empezado hace bastante tiempo y se ha profundizado en los últimos años. Cuando uno toma, por ejemplo, el censo de Coronel Dorrego, se da cuenta que los últimos dos censos ha venido perdiendo población, y esto uno lo vincula directamente con una situación rural que afecta obviamente a los poblados urbanos, mucha gente que no le ha ido bien en el campo y que ha abandonado el campo y que inclusive ha abandonado el distrito en busca de un futuro mejor. En el último censo de Coronel Pringles se dio exactamente lo mismo, en Guaminí pasa lo mismo, y esto también puede dar interpretación a que alguien diga, bueno, están cambiando los fenómenos, el mundo se está haciendo cada vez más urbano y menos rural, esto pasa en otros lugares, lo cual en parte es cierto, pero aquí se profundiza y lo podemos remitir también a los mismos censos. El último censo registró, como decíamos, algunos distritos de nuestra región que disminuyeron su población, lo cual no ocurrió en ninguna otra parte de la provincia, lo cual habla a las claras que si bien se puede dar aquel fenómeno de urbanismo, de urbanización, también es cierto que la crisis del campo ha golpeado mucho más a nuestra región que a otras zonas de la provincia, donde todavía es mucho más rentable producir en el campo y hay más gente vinculada con el campo. Y cuando hablo del campo, hablo también de las poblaciones rurales, ¿no?, que dependen de la vida económica del campo. Así que este es un fenómeno realmente preocupante porque cuando uno, insisto, ve factores como lo que ocurrió en Guaminí, en Dorrego, en Pringles, se da cuenta que es un proceso difícil de revertir. Y ahí está el otro tema que también encaja con lo que vos mencionabas al principio, que es el rol de Bahía Blanca en nuestra zona. Bahía Blanca es un receptor natural de la gente que emigra de localidades de la zona, con el problema de que no siempre le ofrece una salida laboral o una alternativa para seguir trabajando en la gran ciudad. Y mucha de esa gente que viene a la ciudad a veces con unos pocos pesos y con muchas ilusiones, no encuentra una salida laboral y a veces hasta le es difícil tener una vivienda adecuada y demás, y termina por ahí en asentamientos, ¿no? Lo cual agrava una situación social que el año pasado ya una ONG, Pecho de Bahía, dio a conocer en un comunicado que me parece no tuvo la repercusión que por ahí debe tener, cuando mencionó que el 15% de la población de Bahía Blanca, esto es alrededor de 45.000 personas, vive en algún tipo de asentamiento, y es mucha gente realmente, ¿no? Héctor, ¿y por qué considerás que estamos fallando en este punto? ¿Por qué no cambiamos el chip? Me parece que nuestra zona ha vivido una contingencia muy particular, donde se suma desde hace varios años una política agropecuaria que no favorece, y además una cuestión climática que también desde hace casi 10 años viene golpeando a la región en estas cuestiones que son cíclicas y que en algún momento vinieron bien y ahora han venido a la mala con lluvias insuficientes, situaciones que todos conocemos y que ha afectado a algunos distritos. Y particularmente hago hincapié en la política agropecuaria porque claramente en la última década se ha beneficiado a algunos sectores, por ejemplo la soja, que este año va a tener otra cosecha récord y que aporta gran parte de las divisas, pero claro, particularmente se ha castigado a la ganadería y al trigo, y justamente la ganadería y el trigo son las bases de la producción agropecuaria de nuestra región, lo que ha hecho que muchos productores chicos hayan tenido que cerrar sus explotaciones o alquilarlas o venderlas o dejarlas directamente, y a veces no encuentran inserción digamos, en otra cuestión laboral. Así que me parece que en nuestra región una combinación de políticas inadecuadas para el sector agropecuario, con falta de estímulo, más
las contingencias climáticas le han dado un golpe duro al campo. Y el campo, en la mayoría de los distritos, es lo vital en la economía regional, ¿no? Héctor, ¿estás ahí, no? Sí, sí. Ah, bien. Ya que mencionabas trigo, mencionabas soja, ¿cómo andamos en Bahía con la posibilidad de hacer un proyecto de riego? Bueno, en la región, digamos, hay lugares en los cuales es factible y hay proyectos de largo tiempo que por ahí requieren financiamiento y que no han avanzado. En algunos distritos se están haciendo mapeos y digamos, exploraciones interesantes para ver si se puede utilizar más el agua. Hay un trabajo que se está haciendo en la zona de Suárez, Pringles, La Prida, para tratar de usar mejor las aguas subterráneas y mejorar la agricultura. Y en el sur hay viejos proyectos, como por ejemplo el trasvase de aguas del río Colorado, del río Negro al río Colorado, como para acumular hectáreas productivas que podrían serlo de tener agua en los distritos de Villarino y Patagones. Y uno de esos proyectos obviamente está enganchado con el famoso acueducto para dotar de agua potable a Médanos, a Bahía Blanca y a Coronel Rosales. Estamos teniendo algunos problemas con el Colorado, fundamentalmente. Cuando se habla del acueducto del río Colorado, una obra que es muy costosa y que me parece que va a demorar, estamos teniendo en este momento, también por cuestiones climáticas, una baja en el río Colorado que ya viene de 4 o 5 años y que está tornándose ya peligrosa porque el embalse dique Casa de Piedra, que retiene el agua y regula el agua, está cada vez con menos digamos, cantidad. Esto producto de que las nevadas en la zona cordillerana por cuarto o quinto año consecutivo han sido la mitad de lo que era normalmente, con lo cual tampoco el río Colorado es una solución total. Distinto es el panorama si alguna vez se logra una obra de trasvaso del río Negro, que tiene otra fuente de aprovisionamiento y que sí tiene un caudal realmente muy lindo, muy rico, que lamentablemente termina en el mar y que podría servir para esos proyectos. Pero bueno, ahí hay que compatibilizar intereses de provincias diferentes, de distritos que a veces no tienen la misma visión, por ejemplo Patagones y Villarino, pero me parece que no nos podemos dar el lujo en unas épocas complejas como son estas, con menor cantidad de lluvias, con escasez de agua, un fenómeno que además es mundial, no nos podemos dar el lujo, decía, de tirar caudales muy importantes como los que hoy arroja el Río Negro al mar, ¿no? Y bueno, en eso hay que trabajar. Héctor, mencionaste varias veces la crisis del campo. ¿Cuánto juega aquí el conflicto que mantiene el campo con el oficialismo? Digamos, en nuestra zona bastante, porque no se ha entendido que hay que estimular algunas producciones y que quitando, digamos, el pie un poco de algunas acciones que no han sido felices, podría haber un resurgimiento bastante rápido. Pero bueno, nuestra zona particularmente ha sufrido esto porque la ganadería y el trigo han sido muy castigados con, digamos, la premisa del gobierno de que hay que defender la mesa de los argentinos. Se cortaron las exportaciones, se impusieron retenciones al trigo y hemos logrado el efecto negativo, porque ni el pan bajó, ni la carne está barata, claro. y no tenemos exportaciones. Pasamos de ser el tercer país del mundo al 10º, ya nos han superado en exportaciones de carne Uruguay, por ejemplo, que bien podría ser una provincia nuestra, por dimensión, por tamaño, sí. Paraguay, y entonces perdimos 10 millones de cabezas de ganado en estos últimos 7 u 8 años, una cifra enorme por la falta de incentivo. En muchos lugares se terminaron comiendo las vacas y sembrando soja, y en nuestra zona donde no hay alternativa de soja esto es complejo. Y en el caso del trigo vale como un dato estadístico, la cosecha del año pasado, por ejemplo, fue la menor en 100 años, digamos, en la época que se araba y sembraba con caballo. Entonces, esto está diciendo alguna falta total de incentivo. Insisto, en algunas zonas del país y la misma provincia nuestra, esto se ha reemplazado porque se siembra soja hasta en los terrenos y bueno, y digamos, las divisas entran por otros lados, pero en nuestra zona más cercana, donde todavía no se da la soja, no viene por condiciones climáticas, de temperaturas y demás, ¿cuál es la salida para los productores? Con un mínimo incentivo se podría duplicar la siembra de trigo, se podría volver a tener stock vacuno y tener una salida para, digamos, los productores. Pero bueno, evidentemente desde los más altos niveles no lo ven así, ¿no? Sí, los nostálgicos seguramente recordarán la época en que éramos el granero del mundo.
y ahora, como decías, ¿no? Uruguay yéndole mejor en nuestro campo, digamos que es el mejor, que es justamente la carne. Héctor, muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos cualquier tarde aquí en Paligüe en Atardecer. Bueno, como siempre a disposición. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias. Era el diputado Héctor Gay, presente en Primera Hora en Radio Paligüe.